Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Invito a inclinar sus rostros. Aleluya. Bendito Padre Celestial, Señor, nos acercamos a ti en esta noche, Padre, bajo ese, Señor, sacrificio, Señor, Padre, el cual nos hace aceptos, Señor, delante de ti, Señor, de tu presencia, Padre. Ahora, Señor, nos hemos reunido en este día, Padre, en esta hora, Señor, alrededor de aquí, de tu palabra, Padre, para esperar en tu Señor bendito, Señor, Espíritu Santo, Padre, que nos bendiga en esta noche, Señor. Permite que esta reunión, Señor, sea una reunión especial, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, pueda irse, Señor, llevando consigo, Señor, Padre, lo que hemos venido a buscar, Padre. Bendice cada corazón esta noche, Padre. Lleva, Señor, contigo cada pesar, Señor, cada dificultad, Señor, y que pueda, Señor, venir ese bálsamo sobre nuestras vidas, Padre, que, Señor, necesitamos para, Señor, enfrentar, Señor, esta batalla, Señor, Padre. Te damos las gracias, Señor, por los aquí presentes. Bendice sus corazones, Señor, y así también con aquellos, Señor, que han quedado, Padre, por diversas situaciones, Señor, Padre, que tú puedas, Señor, también visitarles en su lugar, Señor, y responder sus peticiones, Padre, Señor. Bendice cada hermano, Señor, que se conecta aquí a esta transmisión, Señor, también. Que tú bendigas sus corazones, Padre, sabiendo que ellos también tienen el mismo deseo que nosotros, Señor, está aquí en este lugar, Padre, pero aún así están apoyando, Señor, Padre, con su corazón, Padre, para que tu palabra pueda salir, Señor, y fluir en medio de tu pueblo y ser alimentado, Padre. Pedimos ahora que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y tome pleno control de este servicio, Padre, porque sin Él, Señor, no podríamos hacer nada, Señor, y nada de lo que pudiéramos hacer sería en vano, Señor. Bendice este servicio, Padre, lo cual abrimos en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz, cuando tu corazón logre alcanzar y mi voluntad se rinde a ti, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz. Para adorar, te adoro a ti, te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorar. Cuando pienso en tu santidad y me veo en tu majestad, cuando todo alrededor es sombras al lado de tu luz,
se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Cuando estoy en lucha, cuando estoy en lucha y en pruebas y en pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. Oh, bendito Espíritu Santo, el Espíritu Santo me guía, me sostiene y no me deja claudicar. Por eso en esta tarde te alabo, oh mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, te alabo, Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo, te alabo, oh mi alma no se cansa de alabarte. Mientras vida exista. Una última vez, te alabo, Señor, aleluya. Te alabo, y mi alma no se cansa de alabarte. Mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser, mientras vida exista en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Le damos batir de palmas al Señor. Gracias, Padre. Bendito sea el Señor. Mientras damos lugar al servicio de ofrendas en esta tarde, bendito Señor. Y ahora, Señor, venimos a escuchar tu palabra, siendo la misma, Señor, de edificación para nuestras almas. Ayúdanos en cada paso que demos, Señor, ayúdanos en cada circunstancia. Y en tu presencia, Señor, pedimos la bendición sobre los bienes de ofrenda que tú has traído, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, para la gloria y honra. Dios poderoso, su bendito nombre es Jesucristo. Él es el mismo de ayer, es
el mismo y en todos los siglos. Él tiene mi vida en sus manos y solo allí puedo estar seguro. Y nada tengo yo que temer, si confío en Él, todo estará bien. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Tengo un Dios que no cambia y en medio del tiempo sigue siendo el mismo. Y todo lo que hizo ayer lo puede hacer hoy para sus hijos. Si Él demostró su poder haciendo milagros para Israel, otra vez Él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Tengo un Dios que no cambia. Tengo un Dios que no cambia y en medio del tiempo sigue siendo el mismo. Y todo lo que hizo ayer, Él lo puede hacer hoy para sus hijos. Si Él demostró su poder haciendo milagros para Israel, otra vez Él puede hacer milagros en mí, si puedo creer. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Porque yo creo en Dios, no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Una última vez. Porque yo creo en Dios, sin Él yo no soy nada. Dios me ayudó ayer, me ayuda hoy y lo hará mañana. Mientras recibimos la palabra, es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Y en la gracia del Señor. Y en la gracia del Señor. Es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Si es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Es la gracia del Señor. Y en la gracia del Señor. Venimos de lejos, de lejos, de lejos a
servir al Señor. Venimos de lejos, de lejos, de lejos a servir al Señor. Venimos de lejos, venimos de lejos a servir al Señor. Venimos de lejos, venimos de lejos a servir al Señor. Es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Es la gracia, gracia, es la gracia del Señor. Sublime gracia, sublime gracia del Señor. Sublime gracia, sublime gracia del Señor. Amén, amén. Gloria al Señor, cuanto lo creen, que es solamente soberana, sublime gracia de un Rey soberano. Y gracia soberana proyectó a nuestras vidas, porque cuando el amor divino se proyecta, gracia soberana toma su lugar. Y le damos gracias a eso, porque ¿dónde estaríamos sin esa gracia? Todo dependemos justamente de Él, y Él en su gracia y su misericordia nos ha permitido una vez más cruzar esas puertas para poder tener un encuentro con la palabra, para poder aparejar nuestras vidas a ella. Es lo que hace que podamos ser cambiados, transformados. Su palabra es poderosa, es viva, eficaz. Ella es acrisolada, que convierte el alma, es perfecta, que convierte el alma. Y es la que alimenta. Hoy decía el pan diario que muchas personas por el hambre comerían cualquier cosa del tacho de basura. Pero qué bueno que Dios nos ha dado ese alimento espiritual almacenado. Y yo meditaba hoy, cualquiera puede ir hoy a través de las redes sociales y puede buscar un mensaje y puede chequearlo por la palabra, y está ahí expuesto para que cualquier erudito, cualquiera quiera, ¿no es cierto?, o el más ignorante quiera saber. Bueno, ahí está la palabra revelada. Si es una simiente, le va a decir amén. Pero si es una simiente de discrepancia, va a discrepar con la palabra. Pero bueno, esa es la realidad. Hay dos simientes en la tierra. Esa es la realidad. Hay una vid verdadera y una vid falsa. Esa es la realidad. Entonces depende qué espíritu está en la persona. Y por eso le damos gracias a Dios por su misericordia, que nos permite decirle amén a la palabra. Así que sin más, vamos a ir a Mateo 17:10. Estamos en quinto mensaje, o por así decir, serie de la restauración del árbol novia. Y verdaderamente uno no es que quiera hacer grandes las series y todo eso, pero es que hay tanto material y que se conecta uno a otro, que bueno, por la gracia de Dios, como decíamos recién, hay abundante alimento para sus hijos en este tiempo, porque iba a haber un tiempo donde la gente iba a correr de aquí para allá, porque lo que iba a escasear no era la comida en lo natural, pero sí el verdadero alimento. Y Dios, que es rico en misericordia, dejó 7 suculentos platos, podríamos decir, y eso es lo que nos da fe, eso es lo que nos transforma, eso es lo que nos une. Hay una unión invisible de Cristo y la Iglesia, y dice, su Espíritu Santo es su palabra. Su palabra y su Espíritu son uno. Así que no es que lo queremos prolongar, simplemente queremos que se capte todo esto, porque tenemos que captar
lo que Dios nos trajo. Entonces, como cuando decíamos la otra vez que el profeta tenía tanto tiempo a Job en la ceniza, y una hermana le dijo, ¿cuánto más va a tener a Job en la ceniza? Y es hasta que pudieran captar eso, ¿no? Después hay otro que era, creo que refiriéndose ya a Juan, el apóstol Juan, dice que sus últimos cultos, servicios, hijitos amados los unos a los otros. Y repetía eso en cada servicio y parecía como que no tenía otro mensaje más. Pero ese mensaje tenía que insistir porque realmente en el tiempo del fin necesitamos de ese amor divino. Y bueno, quizás lo querían corregir de otro mensaje, pero es hasta que ese amor se asiente en nuestros corazones, hasta que sea ese genuino amor. Y lo que corona toda esa pirámide es amor ágape, la piedra de corona. Y ese ministerio de piedra de corona es la novia. Así que es Cristo en vosotros, porque Dios es amor. Entonces, qué importante. Vamos a Mateo 17, 10, vamos a leerlo. Tiene que ver con todo lo que venimos hablando, con la palabra hablada, con el tercer grande misterio, que es la restauración del reino. Bueno, todo esto porque Dios envió un mensajero restaurador. Y fíjese lo que dice acá. Mateo 17:10 dice, vamos a leerlo en el nombre del Señor Jesucristo. Así se pueden sentar. También saludamos a los hermanos que están conectados, que Dios les bendiga. Y así como nosotros esperamos su bendición, la bendición de nuestro Padre Celestial, a través de su palabra, también que puedan ser bendecidos también. Y cualquier necesidad, sea física, material, espiritual, que Dios se la pueda conceder. 17 dice, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? O sea, los escribas estaban bien, podríamos decir, informados a través de la palabra, bien instruidos a través de la palabra. ¿Qué tenía que venir Elías? Tenía que venir Elías. Y esa era la realidad. Entonces los discípulos tenían esa pregunta, como que no lo habían todavía captado, pero y los escribas encima añadieron una pregunta, añadieron algo como diciendo, bueno, tiene que haber. Y sabemos nosotros, por la gracia de Dios, cuando se abrió el libro, sabemos que 5 veces se usa el espíritu de Elías, y el espíritu de Elías es justamente alguien que el Dios utiliza, le agradó 5 gracias, para traer nuevamente al pueblo de Dios, cuando hay una apostasía, traerlo a Elías a la escena, porque Elías, ese espíritu hace que nuevamente el pueblo tenga relación, comunión con Dios. Por eso qué tremendo. Aún el nombre, Jehová es Dios, Elías. Tremendo, ¿no? Todo es tan profunda la palabra. ¿Por qué pues dicen los escribas? Podríamos decir los doctores de la ley, podríamos decir los fariseos, podríamos decir los eruditos, podríamos decir los PH, doctores en divinidad, filosofía. Ellos están diciendo que Elías tiene que venir primero. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Bueno, si nosotros, hasta ahí es lo que puse, pero si nosotros leemos después dice, pero ya vino. Y ya habla de Juan el Bautista, pero acá está hablando en futuro. Le dijo, a la verdad, Elías, a la verdad es la palabra, ¿no? También, Elías viene primero y restaurará, ¿qué cosa? Todas las cosas, ¿ves? Qué tremendo mensaje que tenemos. Eso hace añicos la denominación, la idea, restaurará todas las cosas. Y restaurará, viene primero y restaurará todas las cosas. Vamos ahora a Apocalipsis
10:4. Gloria al Señor. Apocalipsis 10:4 para nosotros es un capítulo leído, releído. Ahora no solamente tiene que ser leído, sino que tiene que estar revelado. 10:4 dice así: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, es la voz de Dios, ¿cierto? Yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. O sea, Juan oyó, las iba a escribir, espera, no las escribas. ¿Sabemos por qué? Porque si no, Satanás iba a hacer de lo suyo. Y bueno, entonces esto estaba exclusivo para una gente con percepción profética. Y dice: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. ¿Quién era? El Señor Jesucristo, que está en el capítulo, en el versículo 1. El ángel fuerte con el arco iris en su cabeza, un pacto. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. O sea, el fin de todas las cosas, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Tremendo versículo, y de eso vamos a estar hablando también con la ayuda del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros en una petición, vamos a orar a favor de nuestro hermano Jorge Lapaglia, que toda gripe y todo virus y todo se ha quitado de su cuerpo. Así también, si alguien se siente, no le ponga el sentido a lo que se siente, sino a la palabra. Amado Dios, Padre bendito, en esta hora estamos agradecidos, Señor, que una vez más nos permite, Padre, estar en su presencia, no por nuestros méritos, sino hay alguien que, Señor, son los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, hecho una vez para siempre en la cruz de Calvario, que por cada uno de nosotros fue para darnos esa entrada, Señor, porque cuando Él dijo consumado es, hecho ya está, el velo se rasgó de arriba abajo, allí en donde había una separación, Señor, donde nadie podía entrar al lugar santísimo si no era llamado, Padre, pero cuando fue esa expiación perfecta, Señor, nos ha permitido ahora una verdadera comunión. Padre, gracias le damos porque todavía está esa sangre, Señor, que nos permite, Padre, entrar, nos limpia también de todo pecado. Por eso confesamos nuestras faltas, Señor, ponemos nuestras manos, Señor, sobre aquel cordero y sentimos la agonía del Calvario, Señor, pero también escuchamos que somos perdonados, porque allí el cordero dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Padre, y allí vino la gran amnistía para nosotros, Señor, el gran perdón que vino de lo alto, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, le damos, porque eso nos libertó. Padre, las prisiones que venimos cada uno, Señor, no importa de qué familia viene, pero sabemos que ya veníamos con una fecha de vencimiento, pero aquel que derrotó a la muerte, que deshizo el pecado, que quitó el pecado del mundo, Él es el que nos dio vida juntamente con Él para que por gracia seamos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, le damos, Señor, por ese perfecto y único sacrificio. Gracias, Señor, por darnos entrada. Señor, ahora peticionamos, Señor, que sea usted tomando mis labios, Señor, y que sea su palabra, Señor, su Espíritu Santo, partiéndonos el pan
en cada uno nuestras necesidades. Señor, rogamos que seas tú de principio a fin. Revélanos tu palabra, que haya esa, que podamos ser uno, el mensaje, juntos, unidos, Señor, así como dice en su palabra, Cristo en vosotros, ese gran misterio. Queremos ser uno con este mensaje, y este mensaje que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ayúdanos, Padre Santo. Pedimos por aquellos que están enfermos, Señor, los que están afligidos, los que están apartados, Señor. Oh Padre, oramos, Señor, en favor de nuestro hermano Jorge Lapaglia, Señor, y también nuestro hermano Maxi, Señor, nuestro hermano Leandro, nuestra hermana Silvia, que se están recuperando, Señor, de toda gripe, toda neumonía. Señor, que sea usted, Señor, trayéndole una total liberación, una total sanidad. Así también oramos en favor de Pedro, Señor, que usted sea con él, quitándole todo dolor de jaqueca, Señor, todo dolor de cabeza. Ayúdale, Padre Santo, le renueve la fuerza, Padre. Pedimos, Señor, por cada uno, y si alguien ha cometido pecado, Señor, pedimos que sea limpiado con esa sangre bendita, Señor. Así también, Padre amado, esperamos ser bendecidos. Ya estamos siendo bendecidos con su presencia en medio nuestro, ahora con su palabra, Padre, pero queremos irnos de aquí con, Señor, más amor a usted, Señor, con más deseo de servirle. Pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo y para su gloria. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. No, estoy contento que con ese pequeño trabajo de estar orando uno por otros en el grupo de WhatsApp de la iglesia. Bueno, veo que es lindo como ver, escuchar cómo se expresan. Y bueno, tiene que ser eso, ¿no? Un ejercicio, un hábito. Es algo que es muy necesario, más en este tiempo. Usted sabe que todos necesitamos oración. Orar unos por los otros. Hay muchos motivos. Vemos el tiempo tan oscuro, vemos la necesidad, vemos las personas enfriándose, vemos las personas que están enfocadas en otra cosa totalmente diferente, bueno, que lo que es la palabra, ¿no? Orar por las personas que están apartadas, orar por nuestra familia, nuestros hogares y todo eso, pero también orar por esa simiente, en busca de esa simiente, que de alguna manera podamos llegar. Usted sabe que es clamar a Dios, es orar. Entonces, y no limitarnos en nosotros. Esa oración, cuando está Cristo en nosotros, entonces él oró, inclusive él dice, no oro solamente por esto, sino por los que van a oír la palabra, por ellos. Y bueno, esa oración intercesora en San Juan 17 nos alcanzó hasta nuestros días. Entonces, mire qué potente que es la oración. Entonces, no es solamente decir palabras, sino ponerle el sentido. Y también eso hace que ese clamor, ese gemir que tiene que llegar. Por eso cuando vamos haciendo algo, quizás al principio no lo entendemos, pero después cuando empezamos a abordar eso, entonces nos damos cuenta que tenemos un arma poderosa que es la oración. Y cuántas cosas podemos traer a Dios a la escena. Por eso dice la Escritura, la oración eficaz. Un día voy a traer un tema sobre lo que es la oración, porque el profeta lo trae muy tremendo en todos los mensajes, inclusive cuando uno hablando de un mensajero restaurador, cuando uno escucha cómo él ora y lo expresa y lo dice. Entonces recuerde que al principio él no sabía orar, entonces le dejaba un papelito escrito en el bosque donde él vivía, porque estaba en los bosques de allá de Kentucky, dice, en las montañas de Kentucky, y ahí, y le dejaba, y seguramente si Dios pasa por aquí, entonces como que pueda, y bueno, parecía algo infantil, pero ya al hecho que estaba haciendo, estaba creyendo en él, y estaba creyendo de que Dios iba a leer eso, porque
Entonces, ¿cómo es que eso hace que nosotros entremos en comunión con Dios? ¿Cómo voy a cambiar yo? Y mira, un hombre le preguntó, ¿cómo puedo acercar o tener más amor de Dios? Entonces le dijo, lea la Biblia, ¿eh? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, entonces usted sabe que nosotros como los seres humanos fuimos programados ya de una cierta manera, ¿no? Entonces, por eso dice, instruye al niño en su camino, porque cuando fuere anciano se apartará de él. Entonces, porque le estamos sembrando la palabra. Y si nosotros, por eso hoy en día usted va a encontrar cuántas enfermedades en la niñez hay. Es porque no se han ocupado de darle algo, porque no lo tienen a Dios. Y si lo tienen medio distorsionado. ¿Y qué le pueden dar? Entonces nos encontramos hoy una generación desprovista de Dios, cuando hay tanto de Dios en este tiempo. Porque si hay algo que uno puede gritar a los cuatro vientos, que Dios es real, que la evidencia de su resurrección está palpable en medio nuestro, que su palabra se cumple en todo momento, pero sin embargo se llenan de distracciones, se llenan de cosas que realmente no sirven para esa mentecita. Y bueno, por eso encontramos los niños hoy en día, los adolescentes, los hombres, y como la ciencia iba a aumentar, bueno, son inteligentes, pero lamentablemente al no estar conectado a Dios, esa inteligencia, fíjese hoy en día cómo se habla tanto, nunca escuché tanto que se hable tanto de la Tercera Guerra Mundial, de la bomba atómica. Cómo explican que como el profeta dice en el mensaje, que comprimen el uranio, no sé, como el trabajo que hacen en que una pelota de golf, ahí en una pelota de golf podían destruir todo Nueva York. Y eso lo vi en un corto, un short que le dicen, que estaba explicando un científico, lo que dice el profeta. O sea, vemos cómo todo esto ya fue dicho y que hoy está como las personas como anestesiadas y no están captando lo que está sucediendo. Mientras que hay un pueblo que está siendo restaurado al original. O sea, así como estos escribas se habrán encontrado con los discípulos de Jesús y dicen, no, mira, acá tiene que venir Elías primero, para que podamos aceptar a tu Mesías, por así decirlo, ¿no? Pero eso se le pasó por alto, porque aún él, cuando el Juan Bautista se presentó, era Malaquías 3, y entonces, pero aquí el Señor puso a Malaquías 4, porque en aquel entonces, dice, aquí yo envío a Elías en el día grande y terrible, ¿no? Y entonces hablaba de una destrucción, pero no fue una destrucción en ese momento. Aunque sí hubo una destrucción unos 70 años después, pero en lo que sería para cumplir la profecía de Jerusalén, ¿no? Y el templo que no va a quedar piedra sobre piedra. Pero ese día en donde los soberbios serán estopa bajo las plantas de los pies de los justos, está más adelante, estamos en ese tiempo. Por eso, pero ve, él estaba diciendo ahí, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces, este mensaje que viene para restaurarnos a nosotros, que inclusive, este mismo mensaje va a ser llevado a los judíos. Y ellos, cuando nosotros vemos la historia contemporánea, cuando Israel enarbola ahí la bandera de las 6 puntas de David, allí en Israel, bueno, el ángel del Señor estaba comisionando al profeta para dar la vuelta al mundo con el mensaje. Fue comisionado, ¿ve?, por el Señor. Entonces, por eso podemos ver cómo cuando el libro de Ruth y habla de un redentor, un pariente redentor, comienza trayendo a Noemí nuevamente a su tierra.
y también una gentil, y nosotros que somos ese pueblo gentil estamos viniendo tipo de Ruth, siguiendo las instrucciones como la iglesia judía, que ellos tenían esa bendición, ¿no? Como Noemí instruía. Por eso cuando uno lee los mensajes nos lleva al Antiguo Testamento siempre el profeta y vemos los tipos y las sombras tan perfectos para que esa Ruth pudiera seguir todo ese plan que no entendía cómo era ese plan de redención. Entonces, eso era un misterio, el misterio de Cristo y la iglesia, era un misterio, era casamiento, como inclusive divorcio y casamiento, ¿no? O casamiento y divorcio, perdón, el gran misterio. Y el gran misterio de restaurar a Noemí, pero también está restaurando a esa Ruth que va a ser la esposa del señor de la mies. Entonces, qué tremendo, vemos cómo esos libros cobran vida bajo esta óptica del mensajero, en donde no viene bajo la óptica de una denominación, no viene bajo la óptica sino bajo la óptica misma de la palabra. O sea, lo que estaba oculto, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió en corazón de hombre, sino lo que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Entonces aquí también, como el Señor Jesús le estaba abriendo un cuadro que ellos no lo tenían. Y cuando le dice, si ustedes lo quieren recibir, es Juan el Bautista. Él es el Elías. Y cuando uno lee el libro de Mateo, el libro de Lucas, dice que irá con el espíritu de Elías, ¿no? Y sabemos que el espíritu de Elías, por el profeta, para aclarar eso, el espíritu de Elías es el Espíritu Santo. Por eso es el mensajero, por así decirlo, es el profeta de fuego que le llamaron también, porque él hizo descender fuego. Y después de tantos 2000 años después, aparece la columna de fuego sobre el Elías. Porque por eso estaba restaurando todas las cosas. Por eso nosotros tenemos este alimento de conducta, orden y doctrina de la iglesia. Porque ¿qué estaba haciendo? Estaba restaurando todo lo que la iglesia que se había recientemente denominado, que es la iglesia pentecostal. Entonces no captaba porque ellos ya estaban como la edad de la Odisea, estaban entrando en un tiempo donde se jactaban, porque claro, eran como las iglesitas, como que eran y Satanás le hizo una jugada, y ustedes ya tienen dones, ustedes ya son alguien importante, y todas esas cosas. Y después, ¿a dónde terminó? Terminó como la gran ramera, que tiene un terrible palacio, pero dejaron la palabra. Y ellos se volvieron a denominar. Al denominarse, ahí entra muerte. Y el caballo último que cabalga, el último caballo es el caballo amarillo, que es muerte, que es denominacionalismo. Porque ellos se sienten seguros a través de sus tradiciones, a través de sus credos, a través de su sistema hecho por el hombre, a través de su política, porque es nuevamente el hombre ahí, y agarrado justamente fíjese que Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos que son protestantes, que aunque el anteúltimo, este es el que estaba en la profecía que iba a haber otro presidente más católico, bueno, podemos ver que todos tenían una cúpula de protestantes ahí para orar. ¿Y por qué está conectado eso con el poder? Porque si le tenía que decir, mira, es como cuando Juan el Bautista vino y le dijo a Herodes, no te es lícito tenerlo, ¿no? Entonces no estaba comprometido con un sistema, pero cuando están comprometidos con el sistema, con la política y todo eso, entonces le dicen palabras halagüeñas y le soban el lomo, y bueno, son como dijo el profeta, el gato pentecostal que le hace, le peina para atrás al gato y entonces ronronea el gato, pero cuando le peina al revés, ya ahí se levanta, ¿no? Y bueno, mientras que le peine todo para su lado, entonces estamos todo bien. Y por eso así está.
pero también estaba profetizado que iba a haber un Elías allí. ¿Saben dónde lo dice eso? ¿Dónde dice que tenía que venir un Elías a este país? Lo dice en el mensaje Religión de Jezabel. O sea que qué perfecto, no lo dice en cualquier lado. Y ese mensaje, Religión de Jezabel, lo predica en la base aérea militar de los Estados Unidos, en Milltown creo que es. Y tremendo, ¿no? Como así Elías fue intrépido y podía presentarse delante de Acab y podía decir: tú escureces el consejo, tú más bien perturbas, yo estoy en la presencia de Dios porque hubo un reto en aquel entonces. Y bueno, y como este profeta intrépido fue y retó a eso, y también los profetas de Baal y también a los profetas que Acab tenía, ¿no? O sea, él tenía sus 400 de su parte, ahí, de Israel, pero también estaban aquellos 450, creo que era, de Jezabel. Y bueno, y eso prácticamente sucedió exactamente con nuestro mensajero, hermanos. Entonces, cuando hablamos de restaurar, entonces podemos ver que ese hombre, o sea, él fue restaurado primeramente. Bueno, ¿y qué fue restaurado? Estaba esa comunión restaurada en él, con Cristo y la palabra. Y tuvo que pasar por un proceso. Usted sabe que cuando el hermano Branham iba, no me acuerdo qué ciudad, había un asesino que perseguía a los predicadores. Y ahí se presentó ese asesino. Y estaban todos ahí, y cuando lo vieron, todos se hicieron a un lado. Pero vinieron enseguida los diáconos para agarrarlo ahí. Y entonces él le dijo: no, déjenlo. O sea, qué tremendo saber dónde está parado. En donde uno sabe que no lo mandó la denominación, no lo pasó, no, Dios mismo. Y él dijo: yo estaré contigo, nada te va a poder hacer enfrente. Y aún le dijo: si eres sincero, ni el cáncer. Entonces, cuando ese hombre vino y le dijo todos los insultos, él le dijo: tú vendrás aquí, te postrarás aquí. Pero cuando fue para querer golpearlo ahí en la plataforma, se cayó y, como lo dijo el profeta, se postró delante de los pies del profeta. Pero si nosotros podemos ver que en realidad no se estaba postrando sobre el profeta, sino que estaba dentro del profeta. Así como fue ese endemoniado gadareno, ¿ve? Donde se postraron delante del Señor Jesús. Y cuando nosotros nos damos cuenta qué es lo que está dentro de nosotros, hermano, donde está tenemos esa restauración. Entonces, eso, por eso dice: será un ejército invencible, cuando ella sepa quién es y lo que representa. ¿Ve? Entonces, pero porque tiene un discernir ella de lo que es el diablo, de lo que es la mentira. Hay un proceso, ha sido restaurada. ¿Ve? Y cuando nos damos cuenta, bueno, ¿quiénes somos al final? ¿Ve? Entonces, por eso tan importante ver cómo ese mensajero, en ocasiones en donde uno puede ver la Biblia nuevamente viva, situaciones similares que pasaron en la Biblia y que pasaron a Elías, también le pasó a él. Entonces, pero tenía un propósito. No era para engrandecer así a un hombre, sino que ese era el mensajero que tenía, el mensajero restaurador. Entonces Dios mostraba cómo sus afectos habían sido restaurados, cómo la posición de hijo había sido restaurado, ¿ve? Cómo ese árbol novia estaba siendo restaurado.
¿Ve? Y eso es justamente porque él dijo, mi ministerio es como el ministerio materno. Y eso es una de las cosas que estaba escudriñando hoy, y qué bueno lo que el mensajero restaurador tenía que traer. Aquí, en Señores, ¿qué hora es? O es esta la señal del fin. Dice así: ahora, al sonar la trompeta, este mensajero, este séptimo ángel, él está sonando su mensaje para la iglesia de la Odisea. Noten su tipo de mensaje. Ahora no fue para el primer ángel, a él no le fue dado eso, ni el segundo ángel, tercero, quinto, sexto, sino que es el séptimo ángel el que tiene esta clase de mensaje. ¿Y qué fue? Noten bien su tipo de mensaje: consumando todos los misterios de Dios que están escritos en el libro. En eso tenemos que entender que cuando esos misterios se abren, o Él ata todos esos cabos sueltos, es para darnos a nosotros fe, y la misma fe y revelación que los apóstoles tuvieron, que la iglesia primitiva tuvo. Porque ¿a dónde estamos siendo restaurados? A ese Pentecostés. Entonces no es para decir, bueno, yo sé esto, ahora vamos a avanzar un poquito. Porque no se trata del conocimiento, es una revelación, tiene que bajar acá. Por eso cuando estábamos hablando de cómo es que somos cambiados, somos transformados, bueno, la influencia de la palabra, la influencia de lo que leemos, la influencia de estar conectados a través de la oración, eso es lo que hace que nosotros la transformación de la palabra sea hecha en nuestra vida. Que la palabra se hace carne en nuestras vidas. Ahí está la cosa. Porque la palabra en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne. ¿Ve? Es el Dios haciéndose hombre. La palabra hecha carne, ¿no? Dios es la palabra. Ahora, en cierta manera, cuando el Señor empieza, y Él es el que viene de la línea fuera del sexo, entonces Él podía venir porque vino a través de la palabra. Entonces nosotros, a través de venir por la palabra, ahí es donde, por eso es que cuando se trata del pecado, el núcleo de todo esto, de poder entender, o el núcleo del problema del pecado, es la simiente de la serpiente. Entonces, ese mensaje, estábamos hablando con Joel otra vez, cómo la gente le piensa que es una fábula, que la serpiente tuvo su relación con Eva, ¿no? Entonces, entonces, ¿para qué vino el Señor Jesucristo? ¿Y por qué? Pero es justamente el núcleo del pecado. Y cuando nosotros visualizamos eso, ¿cómo podemos visualizar? Bueno, nace un bebé. Bueno, ahora lo tenemos al pequeño Caleb, ahí. Y nosotros podemos ver su corazoncito y sus manitos y su carita y todas esas cosas, pero adentro de él hay una serpiente. Nos guste o no nos guste, hay una serpiente. Y una serpiente que su cola es más grande que su corazón. ¿Ve? Hasta que porque hoy, si una criatura parte, sabemos que va a la presencia de Dios, porque ese Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Dejad a los niños que vengan a mí, porque está es el reino de los cielos. Pero todos nacemos con una serpiente en el corazón. ¿Cómo es eso? Y es que es esta hibridez, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos que es el núcleo, entonces sabemos contra qué estamos peleando. Ese nacimiento que en pecado me engendraron mis padres. O sea, esa es la realidad. Yo necesito un Salvador, necesito un Redentor. Y ese Redentor, ese Salvador, es el que viene y me restaura en la posición de hijo, de hija de Dios.
Ese es el secreto, pero la gente no están entendiendo. Y cuando el Evangelio cada vez más claro, hermanos, no cada vez que venimos acá nos parece más claro, que Dios nos está hablando, no abriendo, o sea, ¿por qué? Porque hemos creído y hemos recibido el mensajero restaurador. Esa es la realidad. No decimos esto sí, esto no, todo. Porque no solo de pan virano, es de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Y eso hace, porque eso nos influencia. Eso, ¿cómo puedo vencer? Y la fe, ¿por qué viene? Por el oír la palabra. Entonces estoy escuchando el mensaje, estoy escuchando la palabra revelada. Eso va forjando mi corazón, va forjando mi carácter. Me relaciono con eso. Cuando más estoy, como los pibes en la esquina, más se ungen en la droga, en el alcohol, y entonces más caen en el pozo. Pero usted está más en la palabra, más en la oración, más en contacto. Entonces llega un punto donde esto mortal es absorbido en lo inmortal. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Porque esa es la influencia que nos ha dado este mensaje. Y ahí avanzamos. Por eso esto no puede parar. Esto tiene que ser una total restauración. Restauración de todas las cosas. Mi mente tiene que ser la mente de Cristo. Posicionado en la posición como Él me pensó. Como Él nos pensó. Entonces, ¿ves? Dice, el séptimo ángel está concluyendo todos los misterios que fueron dejados así sueltos, sin concluir, a través de todas estas edades, a través de todas estas organizaciones, dice, y denominaciones. El séptimo ángel los reúne y concluye todo el misterio por completo. Ahora eso es lo que dice la Biblia. Él concluye el misterio del libro escrito. Ahora revisemos algunos de estos misterios. Entonces, cuando yo estaba meditando sobre este mensaje, los misterios del libro escrito, pero ese libro estaba escrito por dentro y por fuera. ¿Eh? Entonces, por eso parece una parábola. Entonces, ¿cómo lo de adentro, lo de afuera? Miren, con solamente leerlo nos vamos a dar cuenta de cómo es. Pasa que por eso hay que mantenerse oyendo, hay que mantenerse leyendo. Hay que mantenerse en esa comunión. Entonces se abre. Clama a mí, yo te responderé. Ahora revisemos algunos de estos misterios, si ustedes lo desean apuntar. Primero leemos, yo lo leí varias veces a esto, pero ahora el enfoque es, ¿ve? Con qué claridad tenía que venir esto. Y mire cómo empieza, por eso la otra vez habíamos hablado sobre el misterio del reino de los cielos. Y mire cómo empieza. Mateo 13, cuando el Señor Jesucristo le hablaba por parábolas a los otros, y a ellos les abría el entendimiento. ¿Por qué por parábolas? Porque oyendo no entiendan, viendo no entiendan, y no se conviertan, porque se había engrosado. Entonces ya mismo estaba velado. Si la intención de ellos, ¿cuál era? De matarle. ¿Ve? O si no, cuando veían esta tremenda luz y todo eso, querían ellos hacerle rey, porque de una manera carnal. ¿Entiende? Cristo es el que gobierna en nuestros corazones. Seguramente Él va a ocupar el trono de David, porque Él es la raíz y el linaje de David. Pero había un proceso, un tiempo, en donde estaba esa novia que tenía que venir. Esa simiente que fue plantada, que a través de la palabra, a través del Espíritu, a través de cada mensajero, tenía que venir a su madurez, o tenía que venir para el que oye mi palabra y cree que me dio, tiene vida eterna. O sea, tenía que venir, esa simiente tenía que ser vivificada a través de la palabra. Si usted lo quiere apuntar, si no tiene una Biblia, Scofield dice aquí, puede leer lo que él piensa que son algunos de los misterios, porque ahí usted lo puede ver, lo que Scofield, él repite muchas cosas de Scofield, pero no dice nada de la simiente de la serpiente, porque no podía ver esas cosas. Pero tenía mucha agudez el doctor Scofield. Ahora, en el versículo 11, él respondiendo les dijo,
porque a vosotros, a sus discípulos, a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado los misterios. Dar misterios, o sea, ¿qué nos está dando a nosotros? Los misterios. Es algo tremendo, porque por eso vemos, ¿qué hacía Dios con Abraham? Lo llamó de la tierra de Ur. Sale de tu tierra y tu parentela, y vente a la tierra que te mostraré. Ahora, nosotros somos los de la simiente de Abraham a través de Cristo. Pero, ¿qué es lo que nos hace ser hijos de Abraham? Es el padre de la fe. Entonces, eso es lo que nos hace ser hijos de Abraham. Que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Quedarse con lo que Dios le dijo, la promesa. Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. No importa el tiempo, no importa la distancia, no importa... Pero eso es lo que nos hace. Y este mensaje nos vuelve al corazón, a la fe original, ¿no? Por eso dice, contendiendo ardientemente por la fe que una vez fue dada, ya fue dado a los santos. Ya lo dio. Entonces lo que nos hace que somos hijos de Abraham es que venimos a través de Cristo. Porque si hubiera sido la simiente Isaac, pero Isaac murió y inclusive no se levantó entre los muertos, pero bueno, a menos que cuando vino el Señor Jesucristo, pero él no era ese Mesías prometido. Pero sí era un tipo también, porque como Isaac y Rebeca y todo eso, pero en sí también apostató. ¿Ve? Y sin embargo, ¿ve? Entonces no es esa, es la simiente. La simiente es la fe. ¿Ve? La palabra hablada es la simiente original. Que oyen palabra. ¿Ve? Entonces la palabra es una simiente. ¿Entienden? ¿Está captando? Es algo. Estamos hablando de lo mismo, pero estamos hablando de eso, esa simiente de fe que viene a través de oír la palabra. Por eso es que tenemos que oír el mensaje, leer el mensaje, meditar en el mensaje, y eso va a producir, ¿ves? Convierte el corazón. Aquí está el misterio, dice en las Escrituras. Un misterio es una verdad que habiéndose hallado oculta, ahora está ya divinamente revelada. Es algo que le quita el velo. Y usted puede ver esto, ¿qué dice? ¿Ve? Existe esto, dice, pero en la cual, a pesar de su revelación, existe todavía un elemento sobrenatural. Los grandes misterios son, uno, el misterio del reino de los cielos. ¿Ve? Y ese misterio tiene que estar restaurado. ¿Ve? Entender cómo funciona el reino del cielo, ¿no? Y eso es lo que venimos en este año, estamos abriendo todo eso. Y de este misterio es el que estamos hablando ahora mismo, dice. Mateo 13:3 al 50. Ahora, el segundo misterio es el misterio de la ceguera de Israel durante esta edad. Y podemos ver, ellos están ciegos, todo eso. Rebotan de aquí, rebotan allá, van mucho, le dicen sí, no, porque Jesús y esto. Pero ¿qué le muestran? Un Jesús denominacional. Y además ellos, ¿a quién le va a creer? A sus profetas. Y esos profetas que van a venir del Sanedrín no vienen del Sanedrín. Nunca vinieron del Sanedrín y nunca van a venir del Sanedrín. Son enviados, hombre enviado de Dios. Entonces va a estar ese velo. Pero vemos cómo está. Está a punto de ser rodeada de ejército. Estamos, ¿ves? Cuando veáis estas cosas, cuando veáis esta señal que el tiempo está cerca. Cuando le quiera, ¿ves? Ya está su brote, ya pasaron de brote. Ya podemos ver que ya está avanzado. Entonces era el contexto. Viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación. ¿Ves? Era el contexto, viviendo, Romanos 11:25, viviendo sobre la tierra al fin de la actual dispensación. 1 Corintios 15, también 1 Tesalonicenses 14, 17. Y el cuarto misterio es el de la iglesia del Nuevo Testamento como un cuerpo formado de judíos y gentiles, Efesios 3, 1 al 11, Romanos 16, 25, y también Efesios 6, 19 y Colosenses 4, 3. El quinto misterio es el de la iglesia como la esposa de Cristo, Efesios 5, 28,
32, el sexto misterio es el de Cristo viviente, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Gloria al Señor. ¿Ve? Por eso el que desciende con el arco iris sobre su cabeza, el que desciende. ¿Y cuándo descendió? En 1973. Cuando nosotros leemos este mensaje, señores, ¿qué hora es? Se va desarrollando un montón de cosas que el profeta abre su corazón para que justamente podamos captarlo a esto, ¿no? Y él empieza justamente, señores, esta es la señal del fin, señores, ¿qué hora es? Y cuando está, digamos, finalizando lo que sería este mensaje, él empieza a decirles que esos 6 sueños que tuvieron cada uno, y hubo una visión. Hubieron 6 sueños que tuvieron unos hermanos Juno Jackson, la hermana Sheffer, bueno, los hermanos que él nombra allí. Son sueños. Pero dices, qué raro, ¿no es cierto? Son 6 sueños y hubo una visión. ¿Y quién tuvo esa visión? El profeta. Y cuando termina ese mensaje dice, hoy, no dice, hoy se ha cumplido esta escritura, pero dice, esa visión y eso se ha cumplido ahora en este servicio, en esta noche. Entonces, cuando nosotros leemos todo eso, vemos que no es que él se estaba proyectando, pero le estaba hablando lo más claro posible. Entonces, por eso es que cuando vemos este mensajero, ¿ves? Porque no podían poner a otro. Por eso cuando dicen, no, vendrá un mensajero, y se vinieron todos esos cocú y con todos esos trastornados, porque la verdad, aparte con una soberbia y toda esa cosa, o los otros Santiago y todas esas cosas, porque también todo eso esos espíritus tenían que venir, como Janes y Jambres. Pero nosotros ya hemos pasado por ese proceso. Entonces ahora estamos delante del Señor para madurar. Y esa maduración es un carácter, esa maduración es un entendimiento, esa maduración es la parte espiritual de nuestras vidas para saber qué es lo que estamos haciendo acá. O sea, para llegar a ser esa iglesia restaurada, parte de ese cuerpo místico del Señor Jesucristo. Entonces, Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer por los siglos, Gálatas 2:20, muchos lugares semejantes. El séptimo misterio es el de Dios, Cristo, como la plenitud de la deidad encarnada, personificada en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. Y es como que cada tanto se nos olvida, entonces volvemos a leer algo para que esto se vuelva una identidad. Él dijo, el Padre y yo uno somos. En aquel día entenderéis, en aquel día comprenderéis. ¿Ve? Y hablaba de esa unidad. ¿Ve? Y yo en vosotros. ¿Ve? El Padre en mí, yo en él, yo en vosotros. Nosotros. ¿Ve? La palabra nuevamente hecha carne. Y eso es lo que literalmente podemos decir cuando vino el ministerio del Hijo del Hombre en la persona de nuestro hermano William Marionán. Entonces, para mostrar que esa restauración, por eso él podía detener la serpiente, sí, hay el mensaje de paradoja que él ata la serpiente y todo eso, pero ve esa autoridad nuevamente, que es Cristo en nosotros. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque estamos bajo la autoridad de la palabra, no está bajo la autoridad de ningún sistema. Y una de las cosas que, bueno, ya son las 9 casi, no entré mucho en cosas porque estamos, hasta que nos empezamos a acomodar los huesos, como quien dice, ya termina la hora, pero estamos captando, ¿no es cierto? Dice, como la plenitud de la deidad encarnada personificada en Cristo
Versionaba, en quien toda la sabiduría divina y deidad es restaurada al hombre. El noveno misterio es el misterio de la iniquidad, allá en segunda de Tesalonicense, porque como la otra vez decíamos, uno es el espíritu de iniquidad en Judas, vemos ese espíritu en Caín, bueno, etcétera, etcétera, todo ese linaje. Y también vemos el misterio de la piedad, ¿no? Y acabamos, dice, el décimo misterio es el de las 7 estrellas de Apocalipsis 1:20. Acabamos de estudiar eso, las 7 estrellas son las 7 iglesias, los 7 mensajeros, etc. Y el 11º misterio es el misterio de Babilonia, la prostituta, en Apocalipsis 17, 5, 7. Entonces, pero mire lo que dice acá, la revelación que acabo de decir hace poco, ¿no? Que la revelación del núcleo del problema del pecado es, acá en este párrafo dice, la simiente de la serpiente, lo cual ha sido un misterio escondido a través de todos los años, dice, ¿ves? Y uno a través de la Biblia uno puede predicar. Sin el mensaje con la Biblia puede predicar sobre la simiente de la serpiente. ¿Pero por qué? Porque se nos abrió el velo de todo eso. Pero ¿y hasta dónde vemos? Lo acabamos de decir, ¿ves? En un nacimiento, si por más hogar santo como el que fue, podemos decir, Rebeca y Isaac, podemos decir, igual había, ahí ve. Entonces, porque el nacimiento vino a través de sexo, pero tenía que venir a través de la palabra. Bueno, entonces las personas o los religiosos no le entra eso en la cabeza, pero sin embargo es la palabra. Y si no se abre eso en una revelación, por eso es que ellos se asocian a una iglesia, tratan de vestirse de la mejor manera y no se dan cuenta que no había oportunidad para Adán. Cuando él cayó, no había oportunidad. Él agarró lo mejor que podía hacer y cosió las mejores hojas de higuera que encontró. Y todo eso no le alcanzó para presentarse delante del Señor. Había algo en él que se había quebrado. Había algo en él, en su conciencia, que se sentía desnudo. ¿Ve? Porque él mismo le dice, estaba desnudo. Dice, ¿y cómo si se vistió? ¿Por qué? Porque ve, ahí estaba reconociendo. Salió de esa protección. Salió de todo. Entonces, y estos religiosos, estos falsos ungidos de hoy en día, al no darle el mensaje, ya estoy terminando, pero quiero dar énfasis a eso, le alejan de la sangre del Señor Jesucristo y de ese poder que tiene la sangre y de esa palabra que sale ungida, porque le ponen credo, le ponen un sistema. Entonces, a través de sus tradiciones y sus conceptos intelectuales que le ponen a la Biblia, lo alejan y lo hacen doblemente hijo del infierno. Por eso cuando viene este mensaje nos restaura, ¿ve? A esa fe. Él convertirá el corazón de los hijos. ¿Ve por qué es tan importante al mensajero restaurador? Nos ponemos de pie y vamos a seguir avanzando. Solamente estamos poniendo, porque esto es avanza, pero es colirio. Entonces cuando usted habla con una persona, no, pero escúcheme, ¿usted cómo recibe el Espíritu Santo? Pero usted si no tiene un nuevo nacimiento, ¿y cuál es el nuevo nacimiento? Porque su nacimiento, porque si usted cree que recibió el Espíritu Santo y cree que pertenece a un sistema, tiene un nacimiento denominacional. Si yo le siembro, yo siempre hablo con las personas, si yo le siembro la semilla bautista, ¿qué voy a sacar? Es un bautista. Bueno, si yo le siembro, yo tengo la semilla del testigo de Jehová y le hicimos sus creencias a usted. No voy a tener otra cosa que otro precioso testigo de Jehová. Pero si le siembro la palabra, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y nos lleva a que Él es nuestro Redentor, nuestro Salvador, que es
el Señor Dios no es otro, y que Él no vino, no es ni sangre judía, ni sangre gentil, sino que Dios mismo vino a hacerse hombre, la palabra, para que ahora la palabra, al abrir eso, pueda venir la palabra y hacernos esos hijos de Dios. Hacernos, ¿sabe qué? Hombre Dios. ¿Qué era el mensajero? Era hombre Dios. A los que vino la palabra, le llamás dioses sois. Y la palabra no puede ser quebrantada. Entonces, cuando se entiende de esa manera, la manera correcta, tan clara, tan sencilla, pero tan profunda a su vez, pero tiene que venir el Espíritu Santo a un corazón que está dispuesto a dejarlo todo por Él. Así es. Por eso el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Ninguna religión puede, lo mejor que pudo sacar en aquel entonces el sistema, podríamos decir, un Nicodemo, ¿no? Pero todavía aún sin un nuevo nacimiento. Solamente un erudito. Solamente alguien que tenía muchas dudas en la cabeza, muchas preguntas. Por eso fue de noche a Jesús. Y Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo puede un hombre viejo volver? ¿Tú eres maestro en Israel? Como diciendo, le tuvo que hablar como nos habla el hermano Branham, con tipología, de lo natural a lo espiritual. Dijo, es que es nacido de arriba, es sobre todo, y que nacido de acá, terreno, es terrenal, y cosas terrenales habla. Por eso cuando nacemos de lo alto, ¿qué podemos hablar? ¿Cuánto hay de David que habla durante todo el día? ¿Y cuánto hay de Cristo que está hablando? Que Dios nos ayude. Que la influencia siempre venga de lo alto, del Padre de las luces, que no hay variación, ni sombra de variación. Que sea su Espíritu Santo morando en nuestra vida. Vamos a inclinar nuestro amado Dios, Padre bendito. Le damos gracias, Señor, por habernos enviado el mensajero restaurador, Señor. Por haber abierto nuestros corazones, Señor, para poder recibirlo. Su palabra ahí dice, la obra que tenemos que hacer es recibir al que tú has enviado. Señor, y en cada edad hubo un enviado, Señor. Y Padre, esta no sería una excepción, pero la diferencia es que tú estarías en ese enviado, Señor. Aunque estabas allí en nosotros, Señor, pero aquí tenía que ser todos los misterios consumados. Aquí tenía que ser el mismo Dios partiéndonos el pan, el mismo Dios nuevamente, usando un vaso, Señor. Así también, Señor, como fue en Pentecostés, Señor. Ya no había un Jesús, había 120 Jesús allí que estaban para predicar la palabra, traerla a escena, en donde era un ejército invencible. No importaba el Imperio Romano, la política religiosa. Padre, nadie podía apagar ese fuego y nadie pudo apagarlo. Padre, porque tú estuviste presente en todas las edades y más en este tiempo del fin, donde podemos ver que ninguna de tus promesas ha faltado ni ha fallado, Señor. Padre, donde podemos verte nuevamente, Jesucristo el mismo ayer y por los siglos, donde podemos ver el asís del Señor. Oh Padre, donde podemos ver el cumplimiento de todas las profecías.
Padre, así también tú dijiste que va a haber un pueblo, Señor. Señor, un pueblo apartado, un pueblo escogido para su nombre, una novia, donde sería un ejército invencible, Señor, donde estaría, Señor, captando, Señor, con percepción profética, Señor, todo este mover de su Espíritu Santo, Señor, sacándonos de toda tradición, de todo credo, de todo dogma, de todo engaño del diablo, para introducirnos, Señor, a su palabra, a su Espíritu Santo, a esa edad dorada, Señor, donde tú mismo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, estarías, Señor, nuevamente en pieles humanas. Sería nuevamente Cristo en la tierra. Oh Padre, cuando muchos pueden pasar por el lado nuestro, Señor, y somos tan insignificantes, pero Padre, en nuestro corazón late su Espíritu Santo, su palabra, Señor, esa profecía caminando, Señor, una novia, Padre, que cada día espera ese gran día, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, que podamos ser influenciados siempre por su palabra, Señor, a escuchar todas las cosas que usted nos dijo por el Eliezer, Señor, de la hora que nuestro hermano Branham, porque sabemos que no era la voz de él, sino era su voz, Señor. Simplemente tú usaste sus cuerdas vocales, Señor, para hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, y para abrirnos el entendimiento, para revelarnos a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para llevarnos a una total restauración, donde todas las cosas iban a ser restauradas. Padre amoroso, ahora te entregamos este servicio en tus manos, en nuestros corazones, Señor, para poder servirte con amor, Señor, porque verdaderamente fue su gracia sobre nuestras vidas. No fue porque ninguno lo merecía o porque hizo algún mérito, Señor, no, solo su gracia, Señor, soberana sobre nuestras vidas, que nos ha permitido poder ver el libro abierto, Señor, poder comernos el librito. Y ahora queremos manifestar, Señor, ser epístolas leídas, mostrar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, para su gloria. Amén. Mira qué hora es, mira qué hora es, en el reloj de Dios es tarde ya. El tiempo se acabó, el Señor vendrá y la novia está dispuesta ya. Señor, La lluvia caerá y florecerá lo que en tu corazón sembrado está. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti: sigue adelante a Elohim. aleluya, sí, Señor. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti: sigue adelante a Elohim. Malaquías ya vino y se fue,
te llevará hacia Canaán, y la tierra él repartirá. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti. Sí, Padre. Sigue adelante a él oír. El ángel clamó, el tiempo no es más. 7 sellos fueron rotos ya. Eso nos mostró, Aleluya. que Dios quiere estar en pieles humanas una vez más. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti. Sigue adelante a él oír. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti. Aleluya. Sigue adelante a él oír. Dios le bendiga. El ángel clamó, el tiempo no es más. 7 sellos fueron rotos ya. Eso nos mostró que Dios quiere estar en pieles humanas una vez más. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que te dicen hoy a ti. Sigue adelante a él oír. Hay un mensaje que vivir y una señal que desplegar. 7 voces vivas que